Muy buenos días, arquitecto Luis Jorge Pavón, ¿cómo estás? Bien, bien, Arqui, aquí nuevamente contigo, un placer estar contigo. Igualmente. Platícanos, por favor, qué vamos a ver el día de hoy. Mira, esta es una casa que le construí a mis padres. Qué belleza. Se basó realmente en el estilo, antiguamente los españoles tenían dobles muros para aislar un poquito, hacer más térmica las casas y jugar con la iluminación y los patios interiores. Esta casa está basada con un patio central que, como antiguamente en las casas del centro, las puedes recorrer tanto interior como exterior. Y pues es ahí donde nos basamos para un poquito hacerla, y con la volumetría, como lo verán, de algunos alzados aprovechar, porque es una casa de una planta, salvo el cuarto que tiene al final, que es para de visitas. Interesante estos torreones, ¿verdad? Que se generan, Sí, le dan mucha dinamismo, ¿verdad? A la y es obra. muy sobria por fuera y lo rico es por dentro, ¿no? Es lo que quería proyectar en su momento mi padre, que en paz descanse. En paz descanse. ¿Y cómo es el diseño? ¿Cuáles son los primeros trazos? ¿Había restricciones que te limitaran? Como fue de las primeras casas que se hizo en el fraccionamiento, tuve la ventaja que las restricciones eran, la verdad, muy, muy limitadas en ese entonces. Y pues realmente me basé de un eje central, que es mi muro doble, que atraviesa toda la casa. Y jugamos, ahorita como lo verán, se juega mucho con las alturas, tanto del garage como del recibidor. Y es toda una nave que atraviesa todos los volúmenes que vieron anteriormente. Interesante. Veo que esta pieza, esta crujía, la tienes girada, ¿verdad? Te alineas, yo creo, al otro lado, ¿verdad? Nos alineamos a lo que es La calle. la calle del lado este, Ok, sí, del ok. poniente, perdón. De acuerdo. Y si se dan cuenta, es totalmente blanca. Aquí los materiales que usamos es el blanco, la madera y la piedra café, que es lo que quisimos que resaltara, no meterle mucho material, para que ahora sí que la casa hablara por sí sola, sin tanto color. Excelente, como la viga, ¿verdad? Esto sí, estas vigas de carga. Sí, esa es una viga de carga, que en su momento se usó para aligerar la losa y tener este claro, ¿no? ¿Cuánto mide esa viga de peralte? Esta viga de peralte ¿Unos tiene 50, como 40, 60 60? centímetros y tenemos como 8 metros. ¿Y qué tipo de losa es el sistema? El sistema es vigueta y bovedilla, Ok, que es lo que más usado aquí en el sur. de acuerdo. Entonces son Sí, unas viguetas de 8 metros, ¿verdad? sí. Excelente. Son doble vigueta y la bovedilla, doble vigueta y bovedilla para lograr alcanzar este claro. O sea, Sí. las sueldas. No, trabajan como una misma, como si fuera una misma, solamente se pegan. Ok, Ya con la malla electrosoldada que le metes encima, hace que trabaje como uno solo, como una losa sola. de acuerdo. Excelente, pues el claro te queda muy amplio. Sí, muchas gracias. Y así llegamos. Vestíbulo. Sí, es el vestíbulo que nos lleva a tres zonas, ¿no? Tenemos aquí la parte del estudio, que es donde empieza nuestro elemento. Si se dan cuenta, los techos también son muy limpios. Aquí altos. nada más porque en su momento mi papá le puso, ahora sí que esa lámpara, pero la mayoría de los techos, la idea es que no llevara mucha lámpara del techo y si fuera luz indirecta. Y tenemos esta luz natural que entra. Esta pieza no está terminada. Iba a ser como un estudio para mi papá, pero pues ya quedó ahorita momentáneamente así, ¿no? Con algunos muebles. De trabajo. Sí. Qué cosas. ¿De qué es la carpintería? Esta carpintería se llama caobilla y esto sí es como un triplay. Es tambor, es madera de tambor, salvo la principal. Qué interesante los techos inclinados que no se ven desde afuera. No, esa es la idea, Ah. que te sorprenda que afuera, si se dan cuenta, son líneas muy rectas. Sí. Y ya entras y pareciera también la casa muy oscura. Y es totalmente, estamos jugando con la iluminación natural. Acá baña este muro la iluminación natural. Y pues tenemos todo ahorita, serie de cosas que jugamos con patios interiores. Excelente, excelente. Eso es el Ese medio es baño. está muy sucio, pero es un cuarto de lavado que Ah, es un está. cuarto de servicio. Sí. Y tenemos un patio interior que es el que usamos para el tendedero. Y bueno, un jardín que ahorita no está trabajado, que es parte del estudio y lo que es la bodega.
Es la vista, claro, es Sí. patio de servicio. Sí. Y hay recámara también de servicio. Sí. Y ve otro patio por allá. Ve el patio que ahorita vamos a ver en la sala. Ah, de acuerdo. Interesante. ¿Cuánto mide este vestíbulo? ¿Cuántos metros de construcción tiene la casa? Esta casa tiene como 380, 360 metros cuadrados. Ok, en un solo nivel. En un solo nivel, salvo un cuarto de visitas, es el único. Que eso ahora sí que es retomando en la casa de mis abuelos, que está en el centro, bueno, en un barrio de la ciudad de San Francisco, que remota, que la casa era de un piso y tenía su cuarto arriba, Excelente. que era el de visitas. Ahora sí que para que se sienta aislado el que venga de visitas. Que tenga privacidad, Sí, ¿verdad? sí, Muy una importante. privacidad. Oye, ¿le colocas aluminio a los soclos? Sí, esto es para darle esa sensación de que el acabado entre el porcelanato y el muro le colocamos aluminio, Muy bien. el zoclo. ¿Con qué enjarras aplanas tus muros? Esto sí lo hicimos con masilla, pero masilla fina. Oye, qué bien está Aquí esto. está la cocina, que nos abre a lo que les comenté, que es el patio central. Aquí este desayunador era de mi mamá desde que era chica y lo quiso tener acá. Y no había discusión porque yo quería otro más moderno, pero no hubo, Ese es el que va. no hubo tema de conversación. Se dan cuenta, está empotrado todos los electrodomésticos. Esta isla es de cuarzo y es lo que vestibula toda la cocina, ¿no? Que nos da hacia el gas. Logras eso, ¿verdad? La cocina en esta posición viendo hacia la calle, ¿fue petición o fue propuesta? Fue propuesta. Inclusive era porque pues como mi mamá pasa mucho tiempo acá, ella quería ver quién llegaba y quién salía de la casa y a la vez pues tener la vista del patio central que tenemos la alberca, ¿no? Oye, está muy buena la alberca. Gracias. Vean qué belleza. El Que color, acá tenemos ¿verdad? un apergolado. Y estas son vigas reales de una casa antigua que se volvieron a retomar para hacer este elemento. Está genial, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años tendrán, verdad? Pues no sé, pero más de 200 te lo aseguro. Uf. Y bueno, si te das cuenta aquí es esto, ¿no? Que el muro se esconde en esta cancelería y puedes también pues cerrar la casa y ya quedar esta área independiente. Y se puede abrir completamente como si la cocina fuera una terraza, ¿verdad? Y exactamente, ahora sí que jugar con lo que platicabas la otra conferencia, ¿no? Jugar con el interior-exterior. Y Exacto. pues es todo uno solo, que antiguamente pasabas por el patio para trasladarte a otros espacios de la casa. Claro. Y todos ventilaban directamente hacia este patio, ¿verdad? Sí. Ah, este espacio quedó muy bien. ¿Cuánto medirá más o menos? Ya veo que es como un trapecio. Sí, bueno, solo la alberca mide 7 por 3 metros. Así que aquí tendremos unos 11 metros bueno, aquí empezamos por unos 5,5 y terminaremos en unos 6,5, 7. Excelente. Me encantó el color del veneciano. Gracias. Casi no se usan ya y creo que son atemporales completamente. Es totalmente. Yo trato de seguir usando esos, que son los atemporales, como dices tú. Y acá tenemos lo que es la sala comedor, que como la sala, aquí combiné lo que es la sala de TV con la sala normal de convivencia. ¿Con qué fin? Que como mi papá quería que fuera totalmente familiar esta zona, pues tenía que ir la televisión como principal, pero a la vez puedes estar con la familia y tenemos lo que es la iluminación natural, ¿no? Está genial, ¿eh? El efecto que te da de la luz indirecta está muy, muy agradable. Y lo que te comentaba, ¿no? Los techos limpios. Yo quería techos limpios, no focos, nada. Está muy bien esa lámpara. ¿Qué marca es? Mira, se llama Lumínica, donde las venden. Ok. Sí. Muy buena, está muy, muy elegante el diseño. Y este elemento, bueno, yo me fui a una feria internacional de arquitectura a Milán y ahí me vine con muchas ideas y el elemento de herrería, pues no se ha terminado. La idea es que caen plantas colgantes y ya tienes como una especie de microclima o algo así, bien padre, pero pues hasta ahorita no se ha vuelto a tocar ese tema, ¿no? Pero ahí está. Pues me gustó mucho esta doble relación de jardines. ¿Ese patio de lateral cuánto mide? De ancho. Ese patio mide, no tendrán, apenas llegará creo que al metro. Es pequeño, pero la verdad es suficiente. Inclusive, bueno, como verán, que es con el paso del tiempo, esto era un jardín.
que llevaba, pero pues ya al cambiar de, bueno, que mi papá fallece y entra mi mamá, pues era mucho el mantenimiento y prefirió ponerle ahorita concreto y pues más adelante la idea es que le metamos piedra, ¿no? Piedra, macetas, Sí, quizá. sí, porque la idea es que se vea también mucho verde. Lo interesante es que como tiene este muro bajo, no alcanzas a ver el suelo Es y eso lo correcto. vuelve muy limpio. Y tampoco ver hacia arriba. Y tenemos ese muro que nos ayuda. Aquí tenemos totalmente el poniente. Si te das cuenta, tenemos tanto este muro que nos ayuda a protegernos del sol, pero tenemos otro que todavía nos ayuda más. Es como un doble muro que nos contiene todo el sol del sureste, que pues llegamos a los 40 grados. Y se trata aquí de mantener esta zona muy fresca. Se siente muy, muy fresco. Y Y aquí no hay bueno, aire acondicionado prendido. aquí retomamos los anchos de los muros de las casas antiguas, ¿no? Que esto, si no me equivoco, llegamos como a los 80 centímetros. Platícanos un poco cómo se construye. O sea, es un muro completamente lleno de ladrillo. Son dos muros huecos. Okay. Y tenemos el espacio interno que nos genera esa sensación, eso térmico, para que no entre el calor al 100. El puente, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, dejando ese espacio y adentro de ese espacio no hay nada. No hay nada. No hay aislante, no hay nada, solamente aire. Solamente aire que trabaja, ahora sí que naturalmente lo que es el muro. Buenísimo. Y si te das cuenta, también no fue solo un capricho el muro inclinado. La idea es que al abrir, bueno, ahora sí, si lo vemos así, el viento circula mejor y ayuda a este muro a que circule hacia arriba. No tenemos un techo totalmente plano, sino inclinado para que la circulación del aire todavía es más fuerte, así se crea una circulación mucho mejor. Y si te das cuenta, desde la cocina hacia acá es una ventilación cruzada, que literalmente toda la casa la estamos ventilando. Está genial, sí, se siente como el aire está circulando. Y para el calor que hace ahorita, pues aquí, bueno, no lo pueden ver los espectadores, pero está fresca el área, ¿no? Sí, cómo no, sí lo vemos, sí lo vemos. Muy aquí, bien. Ahora sí que un poquito lo que te comentaba, ¿no? De mi infancia. Tenemos lo que es, aquí me inspiré un poquito en una escalera de Barragán, que tenemos totalmente una ventana. Ah, qué bonito. Pegada. Como la casa estudio, ¿verdad? Sí, pegada y que se ilumina naturalmente. Y esto nos lleva a la recámara de visitas. A la recámara de visitas, que de igual manera, pues todavía no está terminada. Pero nos genera otro espacio, inclusive si te das cuenta, hasta el piso es de otro color. Claro. Como que nos va diciendo que estamos ya en otra zona, ¿no? Tenemos el pequeño recibidor. Y bueno, no se ha terminado. Ah, pero aquí está de muy buen tamaño. Sí. 450 por 5. Está muy bien. Y dejas una ventana más pequeña al poniente. Muy totalmente, controlado. por lo mismo, lo que acabas de decir, como es el poniente, aquí pues tenemos una ventana muy, muy pequeña. Y le haces todavía una pantalla acá. Sí, para que protegernos del sol. O sea, no es un capricho. Si ves la fachada, que tiene como una U, pareciera que es capricho y no, es para protegernos. Está buenísimo. Pero también querían ver, o sea, fue una de las condicionantes, que no le tapara totalmente la vista, aunque tuviera un patio interior. La petición fue que quería que el cuarto pudiera ver al exterior. Y estas franjas, pensé que eran las cortinas, pero no. Eso ya es un tema de seguridad, sí. De seguridad, claro. Sí, porque como esta área pues está ciega, pues es un poco fácil subirte de este lado, ¿no? A pesar de que estamos en fraccionamiento privado. Privado, pero ya, digo, ahora sí que cada persona pues quiere protegerse y aquí lo mismo, ¿no? Aquí si se dan cuenta el techo ya es un poquito más rústico. Aquí nada más usamos el estuco y ahora sí que lo enjarramos y así como salía aquí no le demos acabado fino. Ah, de acuerdo. Sí. Economizas un poco, ¿verdad? Con esos detalles. Exactamente. Aquí la idea fue economizar un poquito. Muy bien. Si quieres, bajamos también. Ajá. Muy interesante este recorrido. A mí me encantó y eso pues, como dice la casa estudio de Luis Barragán, como baña de luz y como decía, creo que se llama el arquitecto Villanueva, tenemos un espacio, una sección de cielo para nosotros, ¿no? Para contemplar. Es como un cuadro hacia arriba. Yes. Interesante que este muro lo llevas hasta el techo, ¿verdad? Sí. En lugar de dejarlo a cierta altura,
lo cierras completamente. Siempre fue la intención que sientas el espacio que se encoge y camines como una especie de túnel hacia algo que te lleva. Y por último, bueno, tenemos el cuarto principal que ahorita no nos es posible entrar. Ahí se encuentra mi mamá. Se lo van a quedar pendiente, jóvenes. Aquí nada más para finalizar, ahora. Entonces la casa tiene 2 habitaciones. Solo tiene la principal y la de visitas. 2, ok. Y pues tenemos lo que es el medio baño, que igual tenemos una celosía porque se aprovechó. Este medio baño querían que también sirviera para la alberca cuando te terminas de bañar. Ah, claro. Tenemos la luz natural que baña el muro. Y pues ese elemento del inodoro que flota para darle más profundidad. Claro, tienes más espacio, ¿verdad? Para circular. Muy bien. Y queda aquí, ¿verdad? Más contenido de la sala, ¿verdad? En este distribuidor. Sí. Pues excelente, arquitecto. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? Platícanos un poco de cómo trabajas. Digo, a tu mamá quizá no le cobraste igual, pero a los clientes, ¿qué porcentaje? ¿Precio alzado, administración? ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, aquí, que ya lo hemos platicado anteriormente, lo dividimos, ¿no? En esta casa en especial, pues ahora sí que como era para mis padres, aquí lo hicimos por administración de obra y por lo que iba cobrando, ahora sí que por conceptos con el albañil y con toda la gente se fue haciendo. Tardamos en la casa unos de 9 a 10 meses para terminarla. Muy rápido. Sí. Se levantó rápido y se trató de generar este espacio. En cuanto a los costos de utilidad, aquí pues te imaginarás que fue casi nada, ¿no? Pero normalmente se sube un 20% del monto total. De todos los gastos que se van generando, ustedes cobran un 20%. Un 20%, sí. Y ese 20% ya incluye seguro social. Incluye seguro social, la utilidad, incluye vicios, bueno, del 20 al 30%. Porque también hay un 10 que ponemos de vicios ocultos. Por todo lo que pueda pasar después de la casa, damos una garantía y obviamente eso se cubre, ¿no? Claro. O lo que te puedes encontrar durante el proceso de la obra, ¿no? Que ya nos han pasado muchas cosas, como, no sé, que nos dijeron que era rocoso y sí, la mitad del terreno era rocoso y luego otra parte era hueca y todo eso, pues ya no presupuestaste bien la cimentación y todo eso compensa sin tratar de dañar ya al cliente. Claro. Por eso tienes que cobrar alrededor de un 30% ya para absorber todo. No, totalmente, y no generarle al cliente la molestia de decirle que pues va a incrementar por tal motivo, ¿no? Eso es bien importante. Preferible, jóvenes, que desde el inicio pues sea un presupuesto realista completamente, a estar agregando, ¿verdad? Conceptos. Claro. Oye, que una palada, oye, que esta dala, oye, que esto. Pues arquitecto, muchas felicidades. Muchas gracias. La verdad que pues yo creo que un orgullo, ¿no? A construirle. Este cuadro es una fusión de mi papá con el cuadro de Jack Nicholson, una película que hizo. Claro. Porque decían que mi papá se parecía a Jack Nicholson y la hizo un pintor famoso de Mérida. ¿En serio? O sea, ¿ese es tu papá o es Jack Nicholson? Es mi papá combinado. Qué bueno. Sí. No, pues descanse en paz, Dios lo tenga en su gloria. Sí, gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. ¿Cómo lo podemos contactar? Bueno, me pueden contactar en Instagram como arc.luisjpavón o como evolucionarc_arquitectos. Un orgullo conocer su arquitectura. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. J. Paredes, adelante. Desde Campeche. Suscríbanse, denle like, suscríbanse, jóvenes. Yo sé que muchos de ustedes no se han suscrito al canal. Nos apoyan muchísimo si se suscriben. También están las membresías que nos ayudan también mucho a apoyar todo lo que hacemos en este canal. Un abrazo fuerte. Jóvenes que se quedaron al final del video, arquitecto, ¿qué vamos a ver entonces? Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Tenemos el patio central que nos comunica totalmente con todas las áreas, tanto lo que es la sala comedor, cocina, y podemos pasar al cuarto principal. Esto está genial. Y entonces, queda orientado, si el poniente es para allá, este es sur. Sí, inclusive si te das cuenta, esta es la única que tiene cortinas. Ninguna de esas, porque nunca le pega el sol al área de la sala comedor. Claro, está de tal manera que no le pega el sol en ningún momento y podemos estar sin ninguna cortina. A gusto. A gusto. Esta es lo que es la cabecera. El sofá cama, aquí todavía les falta un mueble. Lo mismo repetimos, ¿no? La luz indirecta. Los techos limpios, sin iluminación, salvo los muy puntuales que tenemos para
iluminar algo en específico. Y pues esta es otra vista totalmente, ¿no? Que nos recrea para que pues el que esté aquí acostado puedes prender la fuente y tienes otra sensación de la casa. Está buenísima. No, se siente a la medida el traje, ¿verdad? Sí, pues ahora Para sí tu que madre. fue a la petición de ellos, ¿no? Que se hizo. No, quedó perfecto. Y de ese lado ya el baño y el Sí, vestidor. el baño y el vestidor. Pues, Ahorita- arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. Este espacio, la verdad que sí nos hacía falta. Sí, Es muy importante, ¿verdad? Sí, Casi muy. que todo ese patio es para él también, ¿no? Para Sí, esta sobre todo que recámara. es muy de recreación, es muy recreativo este cuarto. No, ahora sí que yo traté que fuera como un hotel. Exacto, se siente, se siente. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias, gracias, Arqui. Nos vemos pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante.